Hola mujeres en Cristo, el Señor les bendiga grandemente. Al darle un vistazo a la lista de características de nuestra nueva identidad en Cristo, puede parecernos un poco abrumador y decir, no creo que esté cumpliendo con toda esta lista de características, creo que me falta mucho. Quiero animarte porque realmente la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que no se trata de lo que nosotras podamos hacer en nuestra carne. Quien nos da esa transformación es el Espíritu Santo. Esto es resultado o fruto de nuestra comunión, de conocer más al Señor, de involucrarnos más en su palabra, en oración. Entre más tengas intimidad con el Señor, más rápido y con mayor abundancia tú y también los demás a tu alrededor verán el resultado de estas características en tu vida. Y damos inicio a nuestro 1, 2 y 3 de ¿quién soy yo? Número 1, estoy revestida de esa nueva naturaleza, la cual ha sido creada para que seamos semejantes a Dios. Número 2, tengo el poder para vencer las tentaciones y el dominio sobre el pecado. Por ende, el número 3 es que soy victoriosa sobre el pecado. Número 1. Estoy revestida de la nueva naturaleza, la cual ha sido creada para que seamos semejantes a Dios. Efesios 4, 23 y 24 dice lo siguiente: y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Al tener una nueva vida en Cristo Jesús, debemos de renovar nuestros pensamientos. Y al ser nuestros pensamientos renovados, es donde logramos entender que nos debemos revestir de esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es decir, despojarnos de esas costumbres, de esos hábitos que nos llevaban hacia el pecado. Al revestirnos de la nueva naturaleza, dice la palabra de Dios, seremos transformados y seremos semejantes a Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La encontramos aquí, en la palabra del Señor. Cada vez que escudriñamos y conocemos, profundizamos, meditamos en la palabra del Señor, no leerla por leerla, porque muchas veces acostumbramos a leer la palabra de Dios como si fuera un libro más y simplemente para cumplir con una lista de requisitos por ser cristianas. Debemos de leer la palabra con entendimiento, guiadas por el Espíritu Santo, para así recibir de parte de Él la revelación de su verdad. Y al conocer la palabra de Dios, al meditar en ella, todos aquellos hábitos con los cuales veníamos tal vez año tras año, serán quebrantados, serán destruidos, serán sacados de nuestra vida para ser reemplazados con la verdad, con la palabra de Dios. Y es allí donde verdaderamente nos vamos a revestir de esa nueva naturaleza. Cambiarán nuestros pensamientos, cambiará nuestra manera de vivir, cambiarán nuestros sentimientos, cambiará nuestra manera de hablar, cambiará nuestra manera de actuar. Seremos el fruto de esta verdad, reflejaremos la santidad y la justicia de Dios. Por ello, esa nueva naturaleza de la cual ahora estamos revestidas nos hará semejantes a la santidad, a la justicia de Dios. Y mucha gente lo notará, no solo nosotras, sino todo aquel que esté a nuestro alrededor. Sentirá ese olor a Cristo en cada una de nosotras. Número 2. Tengo el poder para vencer las tentaciones y dominio sobre el pecado. Efesios capítulo 1, los versos 18 al 21 dicen lo siguiente: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos
y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Muchas veces cuando tenemos que enfrentar tentaciones o pecados, siempre tenemos una excusa o decimos, no puedo, se me dificulta, lo intento una y otra vez y justificamos por qué caemos en esa tentación o pecamos. La palabra del Señor nos está diciendo que hemos recibido una herencia. Dentro de esa herencia celestial está el poder. Ese mismo poder con el cual fue Cristo resucitado de la muerte. Imaginemos la muerte física. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos. Tal vez hemos estado en ese momento donde el alma se está desprendiendo de su cuerpo físico. Tal vez los estamos viendo allí fallecer. Y muchas veces el anhelo de nuestro corazón es que no muera esa persona que amamos tanto. Y quisiéramos como tener ese poder para resucitarlo. Y muchas veces le oramos al Señor. Y quisiéramos que no muriera o después de su muerte que hubiera un milagro y resucitara, ¿verdad que sí? Muchas veces hemos anhelado e incluso oramos, Señor, obra un milagro. Y sabemos que si ese milagro sucediera, sería un poder inigualable. Quiero decirte que la palabra del Señor nos está mostrando que ese mismo poder, que es un poder tremendo, que es un poder grandioso, que proviene de Dios, el poder con el que Cristo fue resucitado de los muertos, se nos ha dado a cada uno de nosotros, con el propósito de vencer el pecado, de vencer las tentaciones. Muchas veces debemos obligar a nuestro cuerpo a que se someta a nuestro espíritu, a que se someta a la verdad, a que se someta a la obediencia. No puede ser que nuestro cuerpo reine y gobierne sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu. Entre más comunión tengamos con el Señor, entre más conozcamos del Señor y su palabra, con mayor fuerza y grandeza operará ese poder que Dios nos ha dado. Y al nosotros enfrentarnos a esos pecados, a esos deseos que nos está jalando la carne, a esas tentaciones, podremos decir no voy a pecar, no voy a ofender a Dios, no voy a volver atrás. Y es allí donde podemos experimentar cuán grande y poderoso ha sido Dios en nuestra vida y cuán grande es esa herencia de ese poder que Dios nos ha dado para no dejarnos caer por los tropiezos de la tentación y para no pecar y ofender a Dios. Ahora, esto es progresivo, siempre lo hemos dicho. No es que hoy me vuelvo cristiana y mañana voy a decirle no al pecado con poder. Tenemos el poder, pero muchas veces somos tímidas para ejercitarlo, para ponerlo en práctica, para enfrentar las tentaciones. Por eso es necesaria la comunión con el Señor, el estudio de la palabra, el congregarnos, porque entre más nos impregnemos de Él, más fácil vamos a poder utilizar esa herramienta que el Señor nos ha dado, su poder, porque proviene de Él, para enfrentar cada situación que nos quiera hacer tambalear, no solo en nuestra fe, sino en nuestro caminar con el Señor. Y por ende, damos paso a nuestro número 3. Soy victoriosa. ¿Victoriosa en qué? Victoriosa sobre el pecado. Primera de Corintios 56 y 57 dicen lo siguiente: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú eres una mujer victoriosa. ¿Quién te dio la victoria? El Señor Jesucristo, quien te ha empoderado para que con ese poder tú puedas decirle no al pecado. El pecado nos conduce a la muerte y estoy hablando aquí de una muerte eterna, una muerte para siempre, apartadas del Señor. Pero cuando entiendo
que Cristo Jesús me ha dado a mí el poder para vencer ese pecado, Él me ha hecho victoriosa. Y cuando yo entiendo esta verdad, caminaré como victoriosa en toda circunstancia y en toda situación. No podemos poner más excusas. No podemos seguir repitiendo, no puedo. Me puede más mi carne, me puede más mi deseo. Realmente cuando tus deseos te están gobernando es porque algo anda mal. Y es donde tienes que venir delante del Señor Jesucristo y preguntarle a Él, muéstrame, Señor, ¿por qué estoy retrocediendo en vez de avanzar? ¿O por qué estoy estancada? ¿O por qué dejo que mi carne me domine? ¿Por qué mi espíritu no me domina? Y la clave está en ese tiempo con el Señor. Y perdóname ser tan reiterativa o tan intensa, pero cuando nosotras vivimos una vida entregadas al Señor, dice la palabra de Dios, fríos o calientes, porque tibios los vomitaré por mi boca. Los fríos son aquellos que están totalmente apartados del Señor. Los calientes somos los que estamos sumergidos en ese avivamiento especial, donde la llama, el fuego del Espíritu Santo está ardiendo. ¿Y por qué arde? Es como cuando tú alimentas una fogata. Tú ves que la fogata se está apagando y la alimentas con más palos y con más palos para que se avive esa llama. Igual pasa en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Entre más palabra, entre más oración, entre más comunión, entre más intimidad tenga yo con el Señor, ese fuego del Espíritu Santo va a ser avivado y arderá y estaré caliente en el Señor. Pero si soy tibia, de que voy cada 8 días a la iglesia, cada 15 días, una vez al mes y me conformo con lo que recibí en la iglesia y no busco a diario del Señor, pues esa llama no estará avivada. Serán unos carboncillos a medio encender o a medio apagarse. Y por eso nosotras dejamos que nuestra carne nos gobierne, nos domine. Y estaremos en caída tras caída. De hecho, nos la pasaremos en el suelo, tropezando una y otra vez, dejándonos llevar por las tentaciones o caer en el pecado. Así que hoy, más que animarte, te reto a que hagas una introspección y revises cómo estás espiritualmente. Si estás fría, si estás ardiendo o si estás como un carboncillo a medio encender o a medio apagar. De ser así, es la oportunidad perfecta de acercarte al Señor, de pedir perdón, tal vez por una indiferencia, por una apatía ante Él, ante su palabra, y de pedirle a Dios que te tome de la mano y que te guíe a caminar bajo esta verdad, que te quite toda pereza espiritual para buscarle a Él, para conocerle a través de su palabra, para orar, para hablar con Él, para entregar tu día a día y tu corazón, para impregnarte de su olor y para poder caminar verdaderamente en victoria. Recuerda que estás revestida de la nueva naturaleza, la cual te está haciendo semejante a Dios. Número 2, tienes el poder para vencer las tentaciones y dominio sobre el pecado. Y número 3, eres victoriosa en Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la tentación y sobre las circunstancias que se te presenten en la vida. Dios te bendiga y que cada día en abundancia sean evidentes estas características en ti y en mí. Nos vemos en un próximo video.